Muy buenos días, el tema de hoy es altibajos. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Altibajos. Usted y yo de pronto nos encontramos con estados de ánimos que se enfocan como los altibajos, como que hoy sí tengo ganas de orar, tengo ganas de leer, hoy no quiero orar, no quiero leer, no quiero ayunar, no quiero saber de nada, como que quiero estarme en la casa, si está lloviendo, ¿para qué salgo? Está haciendo mucho sol, no, ese sofoco, ese bochorno. Siempre hay altibajos en nuestra vida. Pero no es vivir en los altibajos, es saber cómo salir de esos altibajos, porque altibajos tendremos en determinado momento, por determinada circunstancia, cuando tenemos el control de todo, cuando todo se nos da, cuando estamos bien, andamos gozosos, andamos alegres, felices, pero cuando las cosas no se dan, como que el altibajo, ya no quiero ir, ya no quiero ese paseo, ya no quiero esa salida, ya no quiero encontrarme con tal persona, ya no quiero ir a hacer tal cosa, y como que esos altibajos empiezan a trabajar en las emociones. Pero aquí el Señor nos habla sobre los altibajos, porque dice Eclesiastés 3:11, dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cómo podremos entender qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Por qué los altibajos? Porque aquí el Señor dice que puso eternidad en usted y en mí, en nuestro corazón, pero que no alcanzamos a entender esa eternidad que el Señor ya colocó en nuestro corazón. Y esa eternidad como que a veces anhelamos, queremos algo, pero que no se nos da en un momento que usted y yo anhelamos y queremos, y como que nos desanimamos, y vienen esos altibajos, esos bajos de nota, y como que queremos seguir, no queremos avanzar, no quiero ir a trabajar, no quiero encontrarme con tal persona, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y empieza a hacer esos altibajos, y como que empieza a fluctuar el estado de ánimo. Y debemos entender a la luz de las Escrituras que eso lo permite Dios en usted y en mí. Pero eso lo permite el Señor, es para que usted y yo dependamos de Él. ¿Por qué nos pasa esos altibajos? Porque muchas veces vivimos por nuestras emociones, porque nos enfrascamos en algo que anhelamos y que pedimos, que deseamos que esto se va a dar, quiero que esto se dé, voy a luchar por esta relación, voy a luchar por este matrimonio, voy a luchar por esta empresa, este negocio, este proyecto, este viaje. Y como que cuando las cosas no se empiezan a dar, empiezan los altibajos y ya no quiero, y es que porque yo todo lo que empiezo no se da, y es que ahora mire lo que pasó, y ahora mire. O sea, siempre por estar enfocados en algo en lo cual usted y yo sabemos que es pasajero, porque cuando miramos la palabra de Dios, dice que todo este mundo es pasajero. Lo único eterno es lo que usted y yo cosechemos o busquemos directamente en Cristo Jesús. Y es por eso que usted y yo entremos a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en la palabra? No dejarnos guiar por nuestras emociones y deseos, pero tampoco enfrascarnos en algo en lo cual usted y yo anhelamos, porque cuando no se nos da, viene ese desánimo y vienen los altibajos. Por eso el mismo Señor lo habla a través de la luz de la palabra, lo dice en Juan 16:33. Desde estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero ¿cómo el Señor nos dice que en Él podemos tener paz? Precisamente porque es que la paz, usted y yo, en las cosas que vemos, lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que nos esforzamos, no va a haber paz. Y digo por qué no va a haber paz, porque va a haber un momento en que las cosas no avanzan y no evolucionan y vienen esos altibajos de nota. Y no hay paz porque sería que hice mal, sería que no había metido con esta persona, sería que no había hecho ese negocio, sería que no había hecho este viaje, no debía haber invertido esa plata en ese negocio, no, es que ahora me pasó esto por esto y por esto, y por culpa de hacerle caso a tal persona, pero por impulsivo. Bueno, muchas circunstancias que suceden y vienen los altibajos, ¿cierto? Y muchas personas que viven con el altibajo, y los altibajos, como les decía, comenzando por estado del tiempo, porque mucha calor o mucho frío, o está lloviendo, entonces como que no tengo ganas, no tengo aliento, no tengo ánimo para hacer las cosas, y nos dejamos guiar por los altibajos. Pero aquí el Señor dice que Él ya venció. El Señor Jesucristo es el que habla acá. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente en el Señor podremos tener paz. En Él, no en usted, no en mí, no en lo que anhelamos y pedimos y deseamos, ¿cierto? Pero sí en Él. Dice: porque en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo estamos en el mundo y podemos tener aflicción. Claro que sí podremos tener aflicción, pero si confiamos en Él, Él ya venció y nos puede dar la victoria y la conquista en Él. O sea, podremos tener cualquier declive,
de pronto las finanzas, una relación, una situación que estamos pasando, que estábamos contentos, un momento como que no se dio. Pero si confiamos en el Señor, no hay problema, porque salimos victoriosos. Y si no se dio, es porque no era de Dios. Y si se dio, es porque el Señor nos tiene guiados y orientados para que todo suceda y salgamos victoriosos. Pero no porque confiamos en eso, sino porque confiamos en el Señor y el Señor lo permite. Es para bendición. Vamos a estar gozosos y alegres, no tiempos de angustia y de zozobra. Y es porque vivimos en un mundo inconstante, inestable, inseguro, un mundo fluctuante en el cual es como cuando usted mira el dólar. El dólar, por ejemplo, hoy está a tal precio y usted dice voy a comprar los dólares porque están bajos, entonces está a buen precio. Voy a comprarlo, el otro día va a comprarlo y resulta que está el doble o está más costoso, o resulta que lo que puede comprar al mismo valor, pero hay veces lo compramos y resulta que el otro día bajó de precio. Entonces como que perdimos la plata. Entonces así hay veces personas con esos altibajos, y los altibajos es precisamente porque se basan en sus emociones. Pero en el Señor podemos estar tranquilos, en Dios, ya que en el Señor encontramos esa seguridad, esa confianza. Pero ¿cómo encontramos al apóstol Pablo viviendo circunstancias, situaciones difíciles? Pero encontramos que él buscaba en el Señor una respuesta a cosas que él estaba viviendo, cosas que le estaba pasando, pero cómo el Señor le da la respuesta al apóstol Pablo, en el cual él debería depender del Señor. Por eso lo encontramos, dice en 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, porque ya no se podía basar Pablo en su seguridad, en su confianza, en sus metas, sus proyectos, en los viajes que le hacía, la seguridad que lo iban a recibir. Y cuando viene encuentra en tiempos de aflicción, de angustia, de zozobra, incertidumbre, y le clama, le pide al Señor, pero la respuesta que le da Dios a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No será que esa situación que usted está viviendo, que usted de pronto dice estos altibajos que yo vivo, pero es que porque esto, porque lo otro, no será que el Señor lo está permitiendo para que se perfeccione esa debilidad de su vida en el Señor? Porque dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es que muchas veces esas debilidades, cuando los colocamos en el Señor, se perfecciona en Cristo Jesús. Y se perfecciona, ¿por qué? Porque encontramos la seguridad, la confianza, la firmeza, la determinación ya en el Señor, ya no nuestra voluntad, ya no nuestros deseos, ya no nuestros sentimientos. Por eso, como el mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted se levantó con este día animado, feliz, pero como que está lloviendo, pero como que las cosas no se han recibido una llamada, declárelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él, no es en su voluntad, no es en sus pensamientos, no es en sus deseos, no es en sus frustraciones. El Señor le va a proveer para todo lo que usted está anhelando, está deseando y está pidiendo. Pero si su fortaleza está en el Señor, no está en sus deseos, en sus pensamientos, porque se puede llegar a frustrar y es peor la situación que le toque pasar. Por eso mire lo que dice en el Proverbio capítulo 17, verso 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si usted y yo andamos con altibajos, es un espíritu triste que seca los huesos. Andamos afligidos, oprimidos y angustiados. Pero dice que si el corazón alegre constituye buen remedio, es porque mi confianza está puesta en el Señor. Mi confianza no está puesta en las circunstancias, las situaciones de lo que yo voy a pasar. ¿Será que esto se va a dar? Y como que me enfrasco tanto que sí se va a dar, sí se va a dar, y no se da, y entonces viene el desánimo y como que me encierro, no vuelvo a salir de la habitación. Yo mejor me quedo aquí encerrado, mejor quedarme aquí, no voy a salir. ¿Por qué? Porque el enemigo le ganó la partida. Por eso, el mismo libro Eclesiastés, capítulo 7:14, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es en él, se ve todo, el Señor todo lo hace en Él, por Él y para Él. Y si Dios permite todo, es en Él, por Él y para Él. Y si lo permite en usted, en mí, es para que nos gloriemos en Él, no nos gloriemos nosotros mismos. Mire lo que dice aquí Salomón en Eclesiastés. En el día del bien, goza del bien. Aprovéchalo, llévelo gozoso, alegre y feliz. Dice, y en la adversidad considera, o sea, no se desanime, no se llene su sobra incertidumbre. Considera, no puede ganar el altibajo. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿A fin de qué? De que el hombre nada halle después de él. O sea,
en Él podemos encontrarlo, en Él podemos encontrar esa seguridad, esa confianza y podemos encontrar la seguridad que el Señor nos va a dar, esa paz, esa seguridad. Ya no es que en este mundo de altibajos Dios sigue en el trono. Él decide la mezclanza entre lo correcto de las alegrías, pero también en lo incorrecto de las tristezas que ustedes y yo estemos pasando, que es una paz, pero también hay conflicto, hay ganancias, pero también hay pérdidas, hay carencia, hay llenura, pero también hay tragedias y hay triunfos, pero con el único propósito de que todo sea favorecido para Dios. ¿Por qué para Dios? Para que le demos la gloria y la honra a Él. Por eso hoy le oro al Señor, para que esos altibajos que usted y yo de pronto estemos pasando, nos gloriemos en Él, porque Él todo lo hizo, pero todo lo permite, pero para que nos gloriemos en Él. Hoy le oro, le pido al Señor que esos altibajos nos gloriemos en Él, porque todo lo podemos en Cristo, que